ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Head & Shoulders. Esta es la indignación natural, la respuesta orgánica de un grupo importante de tacneños frente a la presencia de la congresista Nieves Limachi Quispe de Perú Libre, que llegó justamente a esta región y que no imaginó que iba a ser abuchada de esta manera, ¿no? Sucedió durante la reunión con funcionarios de la Autoridad Autónoma del Agua, estaba el alcalde, dirigentes, para tratar justamente la problemática de los pozos subterráneos ilegales que existen en esta jurisdicción, pero tuvo que subirse a la camioneta que la trasladó al lugar de manera, además, inmediata, rapidísimo, y ante el rechazo de los pobladores que seguían el vehículo para asegurarse de que la congresista no iba a regresar al evento, ella se fue para evitar, pues, violencia. Luego vio evidentemente que esto había sido grabado por varios participantes, que ya se iba a convertir en noticia, que los medios de comunicación íbamos a acceder evidentemente a este material. ¿Y qué hizo? Declaró, dio su versión de los hechos y eso se los presento en instantes. Antes, por supuesto, los saludo. Claro que sí, hoy es viernes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Esto es Al Estilo Juliana. Uno dice, pero ¿cómo le van a hacer eso a un representante, a una congresista, a una parlamentaria? Bueno, esta es la respuesta de la gente frente a una persona que no es bien vista, y no necesariamente porque sea, en este caso, Nieves Limachi. Creo que hubiese pasado con cualquier otro integrante de cualquier otra bancada del Congreso Nacional, que está tan desprestigiado que la última encuesta de CPI, que fue hace 3 semanas, le daba una desaprobación al Parlamento de 87%. Que los congresos generalmente son impopulares, eso es cierto, pero llegar a un 87% de desaprobación es algo pues ya absolutamente vergonzoso. A mí me daría vergüenza ir a trabajar al Parlamento o caminar por pasos perdidos cuando sé que un porcentaje tan alto de la población no me quiere. La gente lo que busca es que se vayan, y ellos, lejos de trabajar en un adelanto de elecciones que responde al clamor popular, no, comen como les da la gana, acceden a teléfonos, ¿no?, de la más alta tecnología, seguros privados de salud, o sea, lo que al peruano de a pie le cuesta la vida, o peor aún, la mayoría no tiene y ni siquiera alcanza algún tipo de posibilidad para poder acceder a esos grandes beneficios. Los congresistas los tienen, pero no porque hay un descuento por parte, ¿no?, de sus haberes. No, el Congreso, además de lo que les paga, les regala todo esto. Y ahí escuchamos a gente diciendo, ustedes que comen como cerdos. Es fuerte la frase, es cierto. Debe ser horrible que alguien te grite así. Pero ellos se lo han buscado, se lo han buscado. ¿Dónde está la labor que tiene que hacer un congresista? Que es representar a la población, sobre todo aquellos que son elegidos en provincia, a nivel regional, y que llegan a Lima con la consigna de traer justamente a la capital las necesidades, los pedidos, las solicitudes de aquellas personas que votaron por ellos al interior del país. Pero no lo hacen, pues, no se quejen después. Vamos con más, ¿les parece? Esto es lo que dijo justamente la congresista, violentada verbalmente, porque aquí no hubo, digamos, algún tipo de violencia física, no es que alguien le tiró una piedra, le tiró un palo, no. Le gritaron y la obligaron, obviamente, a subirse a su auto y a retirarse. Caballero, como dice el dicho. Escuchemos a la congresista Limachi Quispe. ¿Algo que decir con lo que ha pasado hoy en la reunión en el estadio? No tergiverse más que todo, ¿no? Yo sé que ¿Qué tergiversado, titulares, ¿no? Me refiero a que los que han hecho este asusamiento no son agricultores, no son agricultores. Hay que ser claros ¿Qué en serían? eso. Son otras personas, ¿no? Son otras personas. ¿Quiénes son? Yo entiendo, y yo también he estado promoviendo el tema de la vacancia, he estado detrás de que se cierre el Congreso de alguna manera, viendo cómo llegamos a consensos, pero la gente a veces tiene que saber también dónde y el momento, en qué momento manifestarse. Bueno, tranquila, hay que decirlo, ¿no? Hay congresistas que realmente no generan el nivel de indignación que otros sí han despertado, y lo han logrado ellos a pulso, se lo han buscado, ¿no?,
como aquellos, sobre todo, que representan posturas tan extremas. Me refiero a la derecha, a la izquierda, aquellos que se cierran justamente en sus propios intereses y que no logran consensos, que finalmente es la mayoría de parlamentarios, porque son pocos los que están en medio, digamos, tratando de fungir de una especie de bisagra, de mediadores entre ambas trincheras, y no lo logran porque el número parlamentario al que me refiero es bastante menor. Y en el Congreso, como en el fútbol, la mayoría gana, se gana a golazos. Y bueno, ella dice, esto es lo que sucede, de pronto ella no es que sea una muy mala parlamentaria, pero es de Perú Libre, ya sabemos, digamos, cuál es la ruta política que sigue esta agrupación, que tiene como líder máximo Vladimir Cerrón, y así fuese alguien que nunca se ha metido en problemas y que incluso podría resultar hasta carismática o carismático para un grupo de peruanos, el hecho de ser congresista hace que la gente simplemente te vea mal. Nos pasa a nosotros los periodistas también. Hay gente en la prensa que se ha dedicado a hacer de este noble oficio algo tan vil y descarado que a veces nos cae a todos que vivimos de esto y que realmente, gustemos o no, hacemos una labor honesta. En fin, ayer nosotros presentamos un caso que nos llegó a nuestro WhatsApp. Ustedes saben que hay un número telefónico al que se pueden comunicar si quieren denunciar algo, si quieren contar una historia. Cuando escuchamos el llamado desesperado de María, dijimos, hay que asistir a esta mujer. No puede ser que ella vaya constantemente a la posta médica más cercana de su casa, en San Martín de Porres, y que, lejos de referir a su hijo de 17 años que está postrado en una cama al Hospital Cayetano Heredia, donde ya le han dicho que lo pueden tratar al niño para que vuelva a caminar, simplemente nunca le dan el documento para que ese traslado se lleve a cabo, dijimos, vamos, llevemos cámaras. Fue Leila Suárez, la entrevistó, ella desesperada, decía que ya no sabía qué hacer, vive sola con su hijo, es mamá soltera, lo tiene que cargar y no es un bebé, es un chico ya de 17 años y a veces ella ni siquiera lo puede asear. Y él obviamente no puede solo levantarse de la cama y acercarse al baño o ir en busca de un vaso con agua. Bueno, ayer llamamos la atención aquí al Ministerio de Salud, dijimos que cómo es posible que esta mujer, que solamente puede asistirse por el SIS, no ayude a su hijo porque no puede, porque nadie le da herramientas, porque nadie la visita, porque a nadie le interesa lo que sucede con su hijo Josué. Se comprometieron a través de una llamada telefónica desde el Hospital Cayetano Heredia a ir el día de hoy a la casa de Josué y su mamá María. Y lo que tenemos son imágenes que la misma María nos ha enviado porque le pedimos por favor que nos aseguren que a su hijo lo trasladaban, porque si no, hoy salíamos con todo, evidentemente. Y ahí estamos viendo el traslado desde este segundo piso donde ella vive con su hijo, en una casa muy precaria en San Martín de Porres, hasta el Hospital Cayetano Heredia. Ese es el momento en que justamente trasladan, ¿no? Hacen bajar a Josué en la única modalidad en la que obviamente se puede mover este chico, a través de una camilla o en silla de ruedas. Pero ¿cómo bajas encima una silla de ruedas de un segundo piso? Es lo que nos decía la madre. Y si algún vecino ayuda, ¿cómo hago yo para empujar el cuerpo de un chico de 17 años que incluso pesa igual o más que yo? Entonces, agradezco a Cayetano Heredia por escucharnos. Sí, lo agradezco. Yo creo que ni siquiera este tipo de denuncias deberían de ser presentadas en televisión, porque creo que el sistema de salud en el Perú debería de funcionar de otra manera. Esto es absolutamente tercermundista, esto es precario, esto es ruin. Nadie tiene por qué estar exigiendo, rogando, suplicando, arrodillándose para que lo vean en un hospital, porque para eso pagamos impuestos, porque para eso deberíamos de tener un Estado eficiente, pero no hay. Entonces, nos llega este caso y ¿cómo vamos a decir no? Como acá hablamos más de política, como vemos otros asuntos, simplemente el caso no va. Por supuesto que lo contamos y hoy, con cierta, no alegría, pero tranquilidad, les damos a conocer la segunda parte de esta historia que empezamos a contar ayer, con la tranquilidad de saber que Josué ahora está en un hospital. Cayetano Heredia tiene a muy buenos médicos y obviamente ahí va a ir el reumatólogo, si es que todavía no ha llegado, que necesita para que además de revisarlo, le hagan las pruebas en imágenes que se requieren. Obviamente resonancia magnética, tomografías. Él tiene una enfermedad, una artritis idiopática juvenil que es muy fuerte y se la detectaron cuando tenía 8 años y tenía que seguir evidentemente algunas condiciones en cuanto a su movilidad, pero contaba la madre que la profesora de educación física no entendía, por ignorante, lo hizo participar de una serie de eventos deportivos como si se tratase de un chico sano y esto agravó su situación. No le vamos a echar la culpa a la maestra, pero hay que tener un poco más de criterio, evidentemente. Iba a un colegio del Estado, la madre no tiene mayores recursos, el papá no existe, así que estamos tranquilos
hoy por María, por Josué, y vamos a seguir pendientes e informándoles a ustedes que seguramente van a querer conocer también lo que sucede con esta mamá y con este hijo de 17 años en el transcurso de los próximos días. Vamos ahora a hablar de lo que pasa al interior del país. No vamos a dejar de ninguna manera las provincias, las regiones donde las lluvias son tan intensas que en Cajamarca están pidiendo, por favor, emergencia, que se declare estado de emergencia porque la gente está realmente desesperada. Pero antes vamos hacia el norte del Perú, hasta Lambayeque, porque un camión, y lo van a ver exactamente, ese es el momento en que este vehículo pesado es arrastrado por el incremento del caudal de la quebrada Juana Ríos. Esto producto, obviamente, de las lluvias intensas, de las precipitaciones. Las autoridades de la jurisdicción informaron que el tránsito vehicular y peatonal estaba interrumpido, pero este conductor, irresponsable, hay que decirlo, negligente, hizo caso omiso, dijo de ninguna manera, yo tengo que avanzar. Y miren ustedes, al momento que intenta cruzar, se voltea el camión. Se voltea. Los pasajeros que iban evidentemente al interior de este carro fueron rescatados por los mismos vecinos de la zona y los trabajadores municipales con cargadores frontales. Estamos hablando de una situación altamente peligrosa. No es que haya, no importa, como yo soy un chofer de vehículo de carga pesada, manejo esto como si fuese una motito, un carrito de juguete, y vean ustedes lo que sucedió, poniendo en riesgo no solamente su vida, sino la de los pasajeros que iban justamente al interior de este vehículo. Y vámonos ahora hasta Cajamarca. Las lluvias muy fuertes también que se registran, sobre todo en la zona de Chota, han afectado 13 tramos de carreteras de diversas provincias de la región por el deslizamiento de tierra, de rocas que interrumpen el tránsito no por 1 o 2 horas, pueden ser 24, 48, porque aquí tiene que llegar también maquinaria pesada y remover justamente todo aquello que cae en las arterias principales de esta región. La lluvia que se desató en la región durante la madrugada de ayer ha ocasionado estos derrumbes. Las autoridades han dicho que de continuar lloviendo con esta intensidad se van a presentar más derrumbes, por lo que han recomendado a los transportistas, por favor, tener cuidado con la caída de piedras, tomar vías alternas, pero como suele suceder también, algunos hacen caso y algunos simplemente se hacen los de la vista gorda. Marco Uriarte es corresponsal, periodista en Cajamarca, y nos informa acerca de la situación allá. No sabemos si a esta hora está lloviendo, si se están registrando algunas precipitaciones. Marco, buenas noches, te escuchamos desde Cajamarca, adelante. Muy buenas noches, Juliana. Precisamente en estos instantes la lluvia ha calmado aquí en la capital de región, en la provincia de Cajamarca, en la ciudad de Cajamarca específicamente. La zona más afectada es la zona de Chilete, a la altura del sector Huaquillas. Allí la carpeta asfáltica de la carretera que une Cajamarca con la costa lo ha llevado el río Jequetepeque y tanto el Ministerio de Transportes como con Vial Norte vienen haciendo los esfuerzos por restablecer en forma restringida el pase por el lugar. Otra zona afectada es la carretera Conturhuasi, que también une Cajamarca con las ciudades de la costa como Chiclayo y Trujillo. Donde se ve afectados son los kilómetros 18, 32 y 33, cerca a la provincia de San Pablo, en donde se vienen presentando derrumbes permanentes. Hay imprudencia, como tú lo dijiste, de algunos choferes de carga pesada, que inclusive tratan de cruzar y a veces se quedan en medio de la carretera y no se puede continuar con el trayecto de los demás vehículos. Dime, Marco, Julián. sí, estaba leyendo algunas declaraciones, ¿no? Llamados de alcaldes, del gobernador regional, que decían, por favor, que el gobierno central los escuche y que se declare pues un estado de emergencia, dada la situación. ¿Ha llegado por lo menos ayuda por parte del gobierno, del Ejecutivo? Hasta el momento no ha llegado ninguna ayuda. Sabemos de que las autoridades regionales y también provinciales están pidiendo que se declaren emergencia a las 13 provincias de la región porque, según lo que señala Cenavi, durante estos días hasta el próximo martes, las lluvias serán persistentes en toda la región Cajamarca. Y precisamente debido a que el caudal del río Jequetepeque ha aumentado, se han abierto las válvulas de lo que es la represa Gallito Ciego. Ustedes seguramente lo pueden ver en pantallas. Estas aguas van a todo lo que es el Valle Jequetepeque, ciudades como Pacasmayo, también Saña, Reque, entre otros. Se verían afectados los sembríos de esos lugares que en la mayoría son de arroz debido a la gran afluencia de agua que viene llevando este río. Es lógico, Marco. Una última pregunta. ¿Viviendas afectadas, colapsadas, damnificados? Felizmente, hasta el momento no hay ningún daño personal ni inmuebles en la región Cajamarca. Todo se viene afectando, son las carreteras. Las vías, los tramos de la carretera. Exactamente, el tramo, tanto la longitudinal de la sierra como las vías interprovinciales
al interior de Cajamarca. Perfecto, Marco. Muchísimas gracias por este completo informe desde Cajamarca. Te agradezco mucho, buen fin de semana y a prestar atención a lo que sucede en Cajamarca porque ya lo están advirtiendo. Además, Senami ha dicho que las lluvias intensas van a continuar. ¿Qué se está esperando? Digo yo, te están, digamos, poniendo en autos, te están alertando de que ya hay problemas sumamente serios y que esto puede todavía ir más allá y generar daños materiales y de pronto hasta pérdidas humanas. Ya pues, señores, en el gobierno, ministros, pónganse las pilas, señora Dina Boluarte, presidenta de la República. Atención, hay que escuchar a la gente que informa justamente desde los lugares que se están llevando la peor parte, ¿no?, de esta sucesión de hechos que se presentan todos los años en nuestro país, sobre todo en la Sierra Central, a veces en la selva, también en algunas provincias de Lima Capital. ¿Qué se hace? Hagan algo, pues. Ahora parece que el gobierno están más preocupados porque el Congreso de la República les apruebe este proyecto de ley que ha sido duramente criticado porque se entiende que lo que se estaría buscando es evitar las protestas, evitar las manifestaciones, evitar las marchas, que eso es inconstitucional, porque lo que se tiene que castigar es el vandalismo. Al que se le tiene que detener y trasladar a una dependencia policial es al delincuente, al que ataca al policía, al que obviamente forma parte de una movilización y lleva una piedra o rompe, ¿no?, las escaleras de la ciudad o malogra una plaza o un parque para coger cemento, arremeter contra una persona o simplemente para generar destrozos, caos sobre caos, que todo eso se castigue y con todo el peso de la ley. Estamos totalmente de acuerdo y eso lo aplaudo, pero que ya haya un proyecto de ley existiendo una normativa que castigue evidentemente los actos vandálicos, a mí más bien me suena a nadie salga ya a marchar porque Dina Boluarte no se considera, pues además, y lo ha dicho la presidenta interina, ella se quiere quedar hasta el 2026, en el Congreso de la República no mueven un dedo para adelantar las elecciones y creen que así van a calmar a la población. Creo que están equivocados, creo que, se los digo, además, de la manera más honesta y preocupada que pueda existir, porque no quiero tampoco más violencia, porque yo también vivo en esta ciudad y porque lo que hemos vivido semanas pasadas ha sido realmente nefasto, trágico, terrible. Por favor, pónganse a pensar, si les dices a aquellos que tienen tanto malestar y están en todo su derecho de salir a decir esto no me gusta, este no me representa, tú no puedes generar una ley con un poder judicial como el que tenemos, donde hay tanta corrupción y donde hay encima por parte de la población tan poca confianza sobre aquellos que se encargan de impartir justicia, crear una ley que básicamente lo que te está diciendo es no salgas a marchar, porque caminas te castigo. ¿Ah? Si te de repente agachas, vamos a pensar que estás buscando un arma blanca para atacar a un policía. Es decir, todo pasaría a ser demasiado subjetivo y no sabemos hasta qué punto gente inocente podría ser condenada con penas, sentencias que son casi el doble de las que ya existen. Veamos el reportaje de Carlos Viguria, que es sumamente completo sobre este tema, que en el Congreso lo empiezan a debatir ahorita, estamos en semana de representación, pero lo más seguro es que lo terminen aprobando. ¿No ven que el gobierno y el Congreso ahora están de pinkies? Veamos la nota. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte piensa que halló la fórmula perfecta para controlar las protestas, no buscando el diálogo, sino echando más leña al fuego. En el marco de las protestas, Palacio presentó un proyecto de ley para sancionar con penas más graves una serie de delitos durante los estados de emergencia. La norma apunta a que si se cometen lesiones graves en estados de emergencia, se condene hasta por 12 años de cárcel. Por robo, 30 años. Por atacar el transporte público, 20 años. Por usurpación, 15 años. Todos delitos vinculados a las protestas contra el gobierno. Son básicamente los delitos principales por los cuales a muchas personas se les está abriendo investigaciones de manera indiscriminada. La izquierda y derecha se enfrentan por este proyecto que ha generado críticas, pero también voces a favor. Cuando se altera la tranquilidad, la paz pública, cuando se crea zozobra en la población, como lo hemos visto, eso está considerado en la ley como delito de terrorismo, aunque la palabrita no les guste. Es un proyecto muy desproporcional en el marco del contexto y que en realidad va en una lógica de seguir criminalizando en el marco de esta crisis política. En total, se buscan modificar 19 artículos del Código Penal para imponer penas más graves. Pero aumentar las condenas
no disminuiría la delincuencia, según los especialistas. El solo agravamiento de las sanciones o la incorporación de nuevas agravantes no necesariamente van a conducir al control de este tipo de criminalidad. Criminológicamente, es decir, que los hechos en la práctica, diversos estudios han demostrado que esta no es la solución. Sí creo que hay algunos problemas en torno a lo que podría ser considerado como principio de legalidad o incluso principio de proporcionalidad. ¿En qué sentido? En el sentido que están colocándote como agravante el solo hecho que tú cometas algunos delitos, que no necesariamente van a estar directamente asociados con el derecho a la protesta, por estar en el marco de un estado de emergencia. Pero hay más. El proyecto también dispone que por estos hechos las personas sean detenidas por 48 horas, no 24 horas como en delitos comunes. Y además exige que los juicios se resuelvan en 48 horas. Imagínense, juicios express resueltos en 2 días. Pero casos similares bajo investigación desde hace semanas, como el seguido contra la presidenta Boluarte, la muerte de decenas de personas en Ayacucho, Juliaca, o el asesinato del suboficial Sonco, que fue quemado vivo, a la fecha no tiene responsables ni condenas. Si le vas a colocar un proceso célere y encima lo vas a tener casi detenido casi todo el periodo que tendrá el proceso inmediato, ello sí podría terminar mermando no solamente la libertad personal de manera desproporcionada, sino quizás el debido proceso. En suma, estamos ante una norma que no ata ni desata. No supera el análisis constitucional por ser desproporcional, por imponer condenas más graves, ni tampoco persuadiría a que los delitos no se cometan. Aún así, la norma se encuentra en la Comisión de Justicia y se espera que las bancadas de derecha la apoyen. Yo creo que habría que analizar detenidamente si es que realmente este proyecto del Ejecutivo va a lograr la finalidad que busca, que es el control de la criminalidad, o más bien está sobrecriminalizando algunas conductas de la población que legítimamente pueden estar amparadas por la Constitución política. El proyecto de Boluarte no parece atar ni desatar con este proyecto de norma que, lejos de buscar proteger la tranquilidad ciudadana, podría terminar vulnerando derechos. Así están las cosas. Un día como hoy vamos a hablar de cómo están las cosas a nivel mundial, porque fue un 24 de febrero del 2022 cuando Rusia decide invadir Ucrania. Imagínense, ¿no? Cómo olvidar cuando Vladimir Putin, el presidente ruso, ordena en un mensaje televisado una operación militar especial en Ucrania. En este tiempo Rusia ha ido avanzando, miles de personas se han tenido que desplazar. Hasta el 13 de febrero la lista de muertos ascendía oficialmente a 7.199 civiles en Ucrania y 11.756 heridos. Esto según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que indica además que la información que manejan es aquella que han podido recopilar, ¿no? Juntar, sumar, porque hay familias que han reportado la muerte, la desaparición de alguien, ¿no? Que integra justamente su entorno más cercano, o de cadáveres que han encontrado justamente en la zona de guerra. Pero hay muchos más, y lo dice esta misma oficina de alto comisionado, que también a esta altura se podría decir que han muerto, pero están en calidad de NN, no se sabe cuántos son ni quiénes son. ¿Cómo puede seguir habiendo una guerra en este momento, ¿no? En pleno siglo XXI, habiendo ya existido tantos enfrentamientos a nivel mundial que han acabado con la vida de tanta gente inocente, ¿no? Historias tan crudas, historias tan realmente inhumanas y que se repiten, y que además lo único que genera una guerra es dolor, muerte y sangre. Nunca hay un ganador. Eso que sí, le ganamos porque logramos ocupar este territorio que era por el que veníamos peleando. Eso no es ganar. Cuando hay muertos de por medio, nadie puede levantar un trofeo, nadie puede ponerse una medalla o pretender que se le dé un diploma. De ninguna manera. La vida está por encima de todo. Dicho esto, obviamente el Perú es un país donde viven personas de diferentes nacionalidades, pero no habían muchos ucranianos, tampoco rusos. A raíz de la guerra, sí, hay que decirle que 7.7 millones de ucranianos se han desplazado hacia diferentes países, principalmente países europeos, ¿no? Polonia, Alemania, de pronto los más cercanos, ¿no? Ahí estamos viendo justamente este cuadro que hemos preparado para ustedes, ¿no? En cuanto al ingreso de personas de esta nacionalidad rusa y ucraniana al Perú, del 24 de febrero
del año pasado al 19 de febrero, es decir, recién, 6.629 personas. Rusos, 4.699, porque obviamente Rusia es un país enorme, mucho más que Ucrania. Pero miren ustedes el porcentaje, la diferencia no es tanta tomando en cuenta el porcentaje, ¿no?, poblacional entre ambas naciones. 1.930 ucranianos viviendo en el Perú, o que ingresaron al Perú. Vamos a ir a la pausa comercial, señores, pero cuando regresemos. Ayer hablábamos aquí con Walter Ayala, exministro de Defensa y ahora uno de los abogados de Pedro Castillo, diciendo que él ya mandó su pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque lo vacaron ilegalmente a Pedro Castillo y no solamente él está buscando que salga de la cárcel, excarcelarlo, sino que además están pidiendo que regrese a Palacio de Gobierno. Es una locura. Pero ahora, este encuentro entre Lilia Paredes, la ex primera dama, y el presidente mexicano el día de ayer, no es casualidad, porque ya se está hablando incluso del documento que se cocina para tocar la puerta también de la ONU a decir lo mismo, ¿no? El mismo discurso. Pedro Castillo es víctima de una dictadura, lo sacaron del poder, lo capturaron de manera ilegal, le pegaron, lo odian y se está muriendo en Barbadillo, cosa que es absolutamente falso. Esa es información apócrifa, irreal, pero que algunos se la creen. Volvemos con un informe imperdible. Regresamos. A ver, sigue la campaña de victimización de Pedro Castillo. Eduardo Pachas, que es uno de sus abogados, ayer declaró en RPP y dijo que Castillo estaba mal, que tenía serios problemas estomacales, que además le molestaba el oído, pero que ellos no quieren que lo revisen médicos que obviamente coloca el Instituto Nacional Penitenciario en Barbadillo, que ellos quieren llamar a sus propios profesionales. Bueno, te tienes que someter a lo que manda la norma. Es una persona que está presa, sin sentencia todavía, de forma preventiva, lo que ustedes quieran, pero privado de su libertad. Lo cierto es que, en paralelo, el otro abogado, Walter Ayala, tiene un montón, ¿no? El exministro de Defensa le manda un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo tiene que salir Castillo de prisión y tiene que regresar a Palacio de Gobierno porque es ilegítimo el gobierno de Dina Boluarte, ya que la forma como vacó el Congreso de la República a Castillo fue ilegal, olvidándose que a él lo detienen y lo capturan en flagrancia cuando se estaba yendo a esconder a la embajada mexicana. Jennifer Paredes ayer sorprendió a todos, la hija putativa, con una carta donde dice que está muy preocupada por el trauma que esto le está generando a su hermana de 11 años. La hermana de 11 años está con Lilia Paredes, su mamá evidentemente, y la ex primera dama en México. Han sido asilados políticos. Y ayer tampoco es casualidad que se le viera a Lilia Paredes acompañada del congresista sancionado en el Congreso por 120 días, Dávila, entrando a una reunión con López Obrador. Reunión donde el propio López Obrador ha admitido que le pidió a Lilia Paredes que por favor no se olvide de su esposo, que no se olvide del caso Castillo. Y ahora, ¿qué es lo que se cocina? Un nuevo informe que tiene como objetivo llegar a la ONU, nada menos que a la ONU. De eso habla la nota de Carlos Figuria. Ya sea en manifestaciones por Europa o pedidos ante instancias de la OEA, la campaña que busca la libertad de Castillo continúa. Con una mano mexicana, apunta a la ONU. Buenas tardes, ¿quiere reunirse con el presidente? Escoltada por el suspendido congresista Pasión Dávila, la ex primera dama Lilia Paredes entró ayer al Palacio Nacional de México para reunirse con el presidente López Obrador. Vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos, a platicarme de sus hijos, que ya están estudiando. También le pidió un apoyo especial. Medios mexicanos como El Universal coincidieron en que Paredes le pidió a López Obrador de que interceda ante la ONU para que libere a Castillo y lo restituya en el cargo. Uno de los presentes en la reunión conversó en exclusiva con nosotros desde México. Simplemente una coordinación es todo. ¿Qué tipo de coordinación, congresista? Siempre para ver el tema de su apoyo, nada más, como siempre lo viene haciendo, ¿no? Su apoyo diciendo la verdad, eso es todo. Esta coordinación tuvo resultados por lo anunciado hoy por López Obrador. México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido y vamos a seguir demandando
que se le libere. Dávila no negó que López Obrador acudirá a la ONU para pedir la libertad de Castillo. Bueno, eso lo dirá él mismo, yo no sé ese tema, yo simplemente coordinando acciones que pudiera apoyarla, ¿no? Eso es todo, ¿no? El apasionado congresista suspendido por atacar por la espalda a otro parlamentario sostuvo que acudió a México como presidente del Comité para la Libertad de Pedro Castillo. Este comité aboga por la inocencia del golpista en actividades que ha tenido de invitados al expresidente boliviano Evo Morales. Sus miembros han viajado no solo por el Perú, sino también por Argentina y México. ¿Pero quién financia sus viajes? ¿Los gastos quién los costea? Yo mismo. ¿Usted mismo? Ajá. Wilfredo Robles, quien fue abogado de Castillo, también forma parte de esta iniciativa. Aseguró que su viaje por Argentina fue financiado por colaboraciones y donaciones. Muy sencillo, colaboraciones, yo mismo también pongo algo. Pero al solicitarle más detalles, el abogado que estuvo en prisión por terrorismo se puso saltón. Disculpe, ¿no tengo derecho al libre tránsito? Bueno, claro, como cualquier ciudadano, pero sobre el tema de las gestiones respecto a los financiamientos, doctor, llama la atención, ¿no? Cuando los congresistas viajan el dinerario del Estado, no dices nada y a mí me reprochas porque viajo a un país. Aunque no respondan, el objetivo de pedir a la ONU que reponga a Castillo en el cargo es en vano. Es una suerte de absurdo jurídico, es una ficción política, porque sería una flagrante injerencia exterior en asuntos de política interna nacional. Aún sabiendo el despropósito, el fin de estas gestiones sería forzar la idea de que las protestas tienen respaldo internacional. Yo creo que eso solamente sirve para estimular la calle, para azuzar el campo, pero no creo que tenga ni siquiera impacto ni en la política interna del Perú, ni en la política externa del Perú, y muy ligeramente en la economía del Perú. Por su gestión en México, que vulneraría la soberanía nacional, Dávila podría ser denunciado constitucionalmente y sancionado en la Comisión de Ética. Por violar el reglamento del Congreso y otra una en la Comisión de Ética. Creo que ambas calzarían perfectamente. Mientras el conflicto interno continúa, se suma el apoyo internacional de aliados de Castillo, que aunque no tienen efectos jurídicos, podría tener el potencial de hacer bulla en las calles. Es que realmente es una locura, ¿no? Yo repito lo que manifiesto de lunes, ¿no? Desde que empezó a sonar con más fuerza esta campaña. Lo que quieren es ese circo, lo que quieren es show. Pedro Castillo manda un oficio a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es la congresista Lady Camones, diciéndole, ok, yo voy a responder, pero invítenme de manera presencial. Lo que quiere es salir de Barbadillo un rato, de pronto tomar otro tipo de aire, ¿no? Respirar otro tipo de aire, pero no quiere hablar, porque luego cuando le dicen, no, aquí están las preguntas, si no quiere venir, respóndala. En todas sus respuestas manifiesta lo mismo, ¿no? Me reservo el derecho a mantener mi silencio, me reservo el derecho a opinar sobre ese tema porque todavía no está claro si estoy en calidad de testigo, de investigado. Entonces, en realidad nos quieren pasear, pero lo que es una locura es creer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha reconocido a Dina Boluarte, guste o no, como la presidenta legítima, y ha dicho en todas sus letras y con todo su nombre que lo que hizo Pedro Castillo fue dar un autogolpe de Estado fallido, pero finalmente autogolpe, creer que esta misma comisión le va a decir sí, efectivamente está preso de manera injusta. Y la ONU igual, además la ONU por más que digan sí, ya, ok, a Castillo lo han metido por una cuestión de venganza política a la cárcel a Barbadillo, al costado de Fujimori. Ellos no pueden meter sus narices, ¿ok?, en lo que tiene que ver con la administración de justicia de un país que obviamente es independiente y autónomo. Eso no existe. O sea, ¿qué quieren, señores? O sea, ¿qué buscan? ¿Más ruido? Sí, lo hacen. Y nosotros contamos, evidentemente, todas estas estrategias, considero que frustradas, en busca de la libertad de un golpista. Porque eso es, y eso va a ser siempre, un golpista. A ver, vamos con este reportaje que no es de política, luego vamos a regresar a la política, pero tenemos temor de que no nos alcance el tiempo para presentar el reportaje que nos trae esta noche Candy Quispe, porque
no recuerdo alguna otra nota, ni cuando era reportera, ni ahora que soy conductora, donde una mujer habla frente a una cámara diciendo, aquí estoy narrando la pesadilla en la que estoy inmersa, los días oscuros en los que vivo, porque estoy a punto de morir. Y claro, no se trata de una enfermedad crónica, no se trata de alguien que se enfrenta a una entrevista desde la cama de un hospital, se trata de una mujer de 43 años que ha sido violentada en reiteradas oportunidades. Hay todo un historial en la comisaría de denuncias de esta mujer porque su expareja, Luis Alberto Goicoechea Leca, de 63 años, la vuelve loca, la ha querido matar, le ha dicho que no va a parar hasta aniquilarla. Ella va, lo denuncia y cuando regresa a su casa el tipo se mete porque encima como habían comprado un inmueble juntos en la época en que convivían por una cuestión de dinero, se dijo que la relación terminó, tú te quedas en el primer piso que es independiente, yo en el segundo, y él ve la manera de subir a buscarla para matarla, para acabar con ella. Es increíble, por favor. ¿Cómo es posible que nadie esté ayudando a esta mujer? ¿Cómo es posible? Veamos la nota. Me quieren matar, señorita, porque yo sé que en cualquier momento me va a agarrar ese señor en la calle, donde sea. Me va a matar. Lleva años sometida a una mente enferma que la llevó a escapar de la muerte en más de una ocasión. Me coge de la tráquea. Horrible. Por si me empujó a la cama. Me ahorcó. No podía respirar, señorita. Yo veía que ya no podía más. Su verdugo, el hombre que alguna vez fue su conviviente, tiene casi 20 denuncias por presunta agresión física y violencia contra ella. La pesadilla de Gloria Encarnación Polaco empezó hace 8 años, cuando decidió iniciar una relación sentimental con Luis Alberto Goicoechea Leca. Pero la felicidad no duró mucho. Al poco tiempo que la pareja se mudara a esta casa en Surquillo, empezaron las primeras denuncias por agresión y 2 años después terminaron la relación en el 2017. Pero todavía compartían la casa que tomaron posesión durante el compromiso. El 17 de enero de este año, Gloria denunció que su expareja ingresó por la fuerza al segundo piso e intentó acabar con su vida. Me coge de la tráquea. Horrible. Por si me empujó a la cama. Me ahorcó. No podía respirar, señorita. Yo veía que ya no podía más. La mujer de 43 años asegura que vio de cerca la muerte y en medio del forcejeo intentó escapar bajando por las escaleras. Cuando estoy bajando en media escalera me agarran nuevamente la tráquea hacia entre la pared y me empiezan nuevamente a ahorcar. Pero ya de ahí sí ya se perdí. Y ahí ya me desmayé y lo único que le dije, déjame vivir y despedirme de mi madre. Fueron minutos de terror que le marcaron para siempre. Estas fotografías son reflejo de la brutalidad de los golpes y la violencia. Cuando él baja, vuelve a subir con una jarra de agua hervida y me dijo, te voy a desfigurar el rostro para que nadie te quiera. Si yo tengo mi cabello largo, señorita, si usted me ve ahora con el cabello corto es porque él me quemó. Luis Goicoechea fue detenido y llevado a la comisaría de Surquillo, acusado del delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Pero 2 días después, el hombre volvió a tocar la puerta de la casa de su expareja. Lo soltaron y yo estaba en la casa y de pronto llegó y me volvió a agredir. Me agarró de la cabeza y contra la pared, como si fuera su muñeca. Y también me empezó a golpear así. Él acostumbra a ponerse la toalla en la mano para no dejar huellas. El Ministerio Público ordenó que el detenido permanezca en la carceleta del Poder Judicial hasta que se resuelva su situación jurídica. Pero salió libre, pese a que el presunto agresor tenía una orden de alejamiento hacia Gloria Encarnación, a quien le prohibieron realizar todo tipo de violencia, maltrato físico y psicológico o amenaza. Y lo que es peor, Luis Goicoechea contaba con una 20 de denuncias contra su expareja por violencia física, psicológica, agresión y delito contra la vida, el cuerpo y la salud.
En diciembre del 2021, la mujer lo acusó de cortarle el antebrazo con una botella hasta terminar en un hospital. Viene con la botella y lo rompe y yo por inercia, pero ya estaba yo ya en otra. Pero por inercia hice esto y él estaba encima mío, así parado. Y de acá no vas a salir muerta. Entonces, ¿cómo abro mis ojos y le veo que la sangre iba, pero así y todita la ropa? Según los peritos que han ido, eran 4 peritos que han ido, era para mi yugular. ¿Se puedes retirarte? Sí. Déjame golpear. Nadie te ha golpeado, Gloria. Tú me sacas el... Oye, o sea, yo me saco los dientes, yo atrás de mi mandíbula. No dientes, no sé nada. Ah, ¿pero puedes retirarte de mi cuarto? No me empujaste, no me empujaste. No salías. Fueron años de violencia, miedo e impunidad. Gloria ha tenido que abandonar su casa y ahora vive escondida, pues teme que su expareja regrese a cumplir sus amenazas. Me quieren matar, señorita. Y le comento algo. Acabo de ir a ver a mi madre biológica. De ahí estoy viniendo. La abracé y le dije, madre, me vengo a despedir. Tal vez ya no te voy a volver a ver. Fuimos en busca de Luis Goicoechea, pero no lo encontramos en la dirección que consignó ante la policía. En su manifestación policial, el hombre de 63 años negó en todo momento la agresión y dijo que las lesiones que el médico legista encontró en su expareja se pudo haber ocasionado ella misma para perjudicarlo, debido a que el inmueble donde vive se encuentra en litigio, por lo que considera que todo ha sido premeditado para que ella se quede con la casa. Ella era Gloria Encarnación hace unos años, cuando era una exitosa estilista y diseñadora, antes que este hombre se cruzara en su camino. ¡Cállate la boca de los que no te conoces, ignorante! ¡Es la misma mierda! Asegura que debido a las agresiones ha perdido varios dientes y tiene moretones y cicatrices en todo el cuerpo. Ahora solo espera que la justicia no llegue demasiado tarde. Es que es tremendo, en realidad por eso en este momento del programa, donde además solemos hacer ya exclusivamente política, dijimos no podemos esperar al lunes, ¿no? Porque puede pasar algo todavía peor con Gloria. O sea, es una mujer que enfrenta una entrevista a una cámara de televisión desesperada y mostrando su rostro, además entendiendo, ¿no?, el riesgo que está corriendo, viviendo prácticamente con su verdugo en el segundo piso en la misma casa, porque la quiere matar. Y nos cuenta y nos muestra denuncias que constan ahí en la policía, cómo es que el Estado, Ministerio de la Mujer, por favor, y de poblaciones vulnerables, aquí estamos viendo una mujer altamente vulnerable, que mañana de pronto amanece muerta. ¿Pueden hacer algo al respecto? Llamen al canal y la producción se va a encargar de darles la dirección exacta para que pongan a Gloria a buen recaudo y la protejan y la cuiden, porque cuando hay amenazas, cuando hay violencia física, sexual, psicológica, lo que viene después es el intento de feminicidio o el asesinato a una mujer, el feminicidio ya ejecutado como tal, porque es un delito tipificado en el Código Penal, ojo, no es cualquier cosa. A ver, lo que no es cualquier cosa tampoco es el tema de la extradición de Toledo, ¿no? Estamos esta semana todos pues contentos porque se trata de alguien acusado de una serie de delitos vinculados a la corrupción y de haber recibido, ¿no?, hasta 31 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a través de diferentes cuentas, ¿no?, que tenían como intermediario a quien durante muchos años fue más que un amigo, casi un hermano, el empresario Joseph Maiman, quien hoy ya no está en este mundo, como bien sabemos. El juez Thomas Hickson anunció que la extradición había sido aprobada por los Estados Unidos, básicamente por el caso Interoceánica, ¿no?, los tramos 1 y 2, que es donde más se avanzó. Pero de pronto nos enteramos el día de hoy que la jueza Laurel DeViller de la Corte del Distrito Norte de California ha suspendido temporalmente la medida porque hay un habeas corpus que todavía no había sido resuelto. Entonces nos preguntamos qué va a pasar ahora. ¿Toledo viene, no viene, se cae? Ya la decisión tomada por el gobierno norteamericano de traer de vuelta a este señor para que responda a la justicia nacional. Está con nosotros el ex procurador anticorrupción, el doctor Antonio Maldonado. Gracias por venir. Un placer, buenas noches. ¿Era, digamos, una posibilidad que esto sucediera? ¿Que una jueza tomara una decisión que podría obviamente extender el tiempo que se calculaba para que se proceda ya a la extradición de Alejandro Toledo? Sí, la estrategia del expresidente Toledo ha estado caracterizada por demorar lo que más pueda la decisión final. Esa decisión final ya tuvo un hito importante cuando, como usted señaló, el juez Hickson certificó, o sea, aprobó la extradición.
y luego esta certificación de la extradición fue aprobada o confirmada por el Departamento de Estado. Esa es la última fase, ya no hay nada más que hacer. Por supuesto que este es un asunto gobernado tanto por el Tratado Bilateral de Extradición del Perú como por leyes federales americanas. Entonces, tanto el ramo judicial como el ramo político o los órganos políticos tienen un papel. Y esos temas que la defensa de Toledo de manera insistente quiere presentar a discusión simplemente para demorar una decisión que ya es irrevocable. Es irrevocable. Absolutamente. Okay, esto no va a cambiar en absoluto. Como se dice en los cursos que hace el Departamento de Estado cuando explica estos tratados, en fin, dice, bueno, el viaje, una extradición puede ser duro, puede tener altos y bajos, pero al final el país verá coronado su éxito por los esfuerzos de extraditar a la persona. Claro, porque se hablaba del 6 de marzo, ¿no? Como día importantísimo para revisar el habeas corpus que ya en realidad se le había denegado en una primera instancia. Lo más seguro es que, tomando en cuenta además que las autoridades norteamericanas son bastante coherentes, en un segundo, digamos, una segunda discusión, le van a decir lo mismo. Esto obviamente no procede. Sí. Entonces, si llega la fecha, va presencialmente, porque es una audiencia, tiene que ir Alejandro Toledo, y se le dice nuevamente no a esta solicitud presentada, conocida como habeas corpus, inmediatamente se le puede detener e iniciar ya el proceso de extradición, subirlo a un avión y mandarlo de regreso al Perú. Mire, ese proceso ya se ha iniciado y no va a ser detenido ni por la audiencia de habeas corpus, ni por la pretensión del expresidente de suspender la extradición. O sea, que hay dos fases o dos acciones que pueden ser distinguibles. Lo del habeas corpus es un habeas corpus con un espectro muy limitado. No es ni siquiera lo que se conoce en el mundo jurídico como las competencias que tendría un habeas corpus para proteger la libertad de una persona. Los temas a discutir son estrictamente cortos y limitados. Jurisdicción, causa probable, autoridad judicial, que esto ya ha sido aclarado. Ahora están, digamos, poniendo sobre la mesa, porque además está contratando abogados de peso en los Estados Unidos, el asunto de la crisis política y social, ¿no? Claro. Como que el Perú no le garantiza la seguridad para venir aquí y ser procesado y que se le inicie un juicio oral. Esa segunda parte integra la estrategia de la defensa de la suspensión de la extradición. Eso sí puede demorar un poco la extradición, no el habeas corpus. Pero una extradición puede suspenderse solamente cuando concurren elementos muy específicos y concretos. El primero y el más importante de ellos es la posibilidad que tiene el extraditado de demostrar que su proceso de extradición va a ser rechazado. Y esto es altamente improbable y si es más, ya ha sido rechazado. Lo segundo es que puede sufrir un daño irreversible. Pero bueno, con todos los efectos y limitaciones que tiene el sistema de justicia en nuestro país, es un sistema independiente e imparcial. El señor no tiene relación alguna, no es un defensor de derechos humanos, no está siendo perseguido por ejercer la defensa de los derechos humanos. No es un perseguido político. Está perseguido por gravísimos actos de corrupción que no tienen relación con las protestas y con los resultados trágicos de las protestas, etcétera. Por tanto, ese es un planteamiento demagógico y no va a ir a ningún lado. Es una respuesta desesperada ante una situación que sabe perfectamente que se le viene no gris sino negra. Correcto. ¿No? Pero sabemos también que él voluntariamente no se va a presentar porque ya ha sido notificado, nos decía el doctor Rafael Vela, que él sabe perfectamente y de manera oficial se le ha hecho llegar el documento donde dice que Estados Unidos ha aprobado el proceso de extradición. Por supuesto. Y él, lejos de decir, bueno, aquí estoy, la luché lo que pude, voy a tener que ir a responder, que es algo que debió hacer desde el día 1, porque esto ya tiene casi 6 años, pero sigue esquivando a la justicia peruana porque sabe que esta investigación puntual del equipo especial Lavallato, valga la redundancia, es sumamente compleja, pero además es muy aterrizada, al punto que sin sentencia, sin tratarse de una persona que ya ha sido condenada a Estados Unidos con elementos del Ministerio Público solo, le dice a Perú, por supuesto que te lo devolvemos. Claro que sí. Estados Unidos, al decidir por la extradición, ha confirmado que, por ejemplo, el estándar probatorio de la causa probable
que es un estándar en virtud del cual cualquier persona que puede ser sometida a juicio, y en este caso lo es, debe ser objeto de extradición, ha sido ampliamente satisfecho. Y así todos los demás requisitos del tratado. Han pasado más de 5 años, ha habido una discusión prolífica, los derechos del debido proceso, garantías judiciales, derecho de defensa del hoy extraditado, de extradición resuelta, expresidente Toledo, han sido escrupulosamente respetados. No hay ninguna objeción. Ni siquiera puede, digamos, argumentar que ha recibido algún tipo de maltrato, atentado a su derecho como persona, como ciudadano, porque, caramba, o sea, cuando había una orden para que pasara a prisión, luego logró en pandemia salir, se le dicta una medida de arresto domiciliario, tiene un grillete, no está cumpliendo las normas tal cual lo ha determinado la justicia norteamericana, porque ya en varias oportunidades le han jalado las orejas diciendo, oiga, quédese en su casa, usted no puede salir, porque acá lo controlamos con este grillete. Y pese a todo ello, sigue tratando de defender lo indefendible. Obviamente no se quiere en la cárcel. Y la pregunta es, ¿logrará el Ministerio Público convencer al Poder Judicial peruano, una vez que sea extraditado, Alejandro Toledo, los 20 años y 6 meses que se solicita por el caso de Interoceánica? Me parece que es un caso muy fuerte. Si hay un caso muy claro respecto de los delitos imputados, tráfico de influencias, colusión agravada, lavado de activos, es este caso. En realidad no solo es el caso Odebrecht, es el caso también Ecoteva. Ecoteva y Odebrecht son los mismos hechos. Hay una triangulación ahí. Por alguna razón fueron procesados de una manera independiente. Pero hay un punto importante que señalar respecto de los argumentos para solicitar la suspensión de la extradición. Y es que lo que los abogados de la defensa, del expresidente Toledo presentan ante la justicia norteamericana como argumentos para suspender la extradición no son objeto de análisis por la justicia norteamericana. O sea, si hay disturbios internos, si hay una situación política en el Perú que trae conflicto político y social, eso no es materia de análisis de la justicia norteamericana por un principio, el principio de la no averiguación. O sea, la justicia americana ve los temas jurídicos. Esos otros temas los decidirá el Departamento de Estado y ya los ha decidido. Ha resuelto que la extradición procede. Y dice usted algo importantísimo, ¿no? Porque por alguna razón, efectivamente, dentro del marco de las investigaciones se separa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las coimas que alcanzarían un monto alucinante, apoteósico de 31 millones de dólares con Ecoteva, y aquí entra a tallar no solamente Joseph Maiman, que fue el que puso a disposición sus empresas justamente para que estas sean las que canalicen el dinero ilegal, el dinero sucio que llegaba de la empresa brasileña, sino también Lian Karp con Ecoteva. Y Lian Karp ahora lo que quiere justamente es irse a Bélgica, y si ella llega a este país siendo ciudadana belga, no la mueve nadie, no la saca nadie. Bueno, el Perú tiene un marco normativo, reitero, me refiero al Tratado Bilateral de Extradición, en virtud del cual es perfectamente posible ampliar o pedir la extradición de otras personas que hubiesen participado en los mismos hechos. Pero tendrían que presentar un nuevo cuadernillo. No, entiendo que ya hay un pedido de una solicitud media dormida que el Ministerio Público tendría que reactivar, pero el marco jurídico da la posibilidad de acción al Perú. Si no hace el Perú lo que debe hacer, bueno, ahí estamos en serios problemas. Claro, pero dentro, digamos, de la situación en la que se encuentra ahora mismo, donde no hay una condena, no hay una sentencia, pero él tiene que venir automáticamente existiendo una orden de detención de hace 6 años, que no se cumple porque no está en el Perú, simplemente aterriza en suelo peruano y es llevado por las autoridades a la dependencia que corresponda, y luego el INPE decidirá a qué pena se va de manera preventiva. Eso es lo que va a terminar sucediendo. Se iniciará un juicio oral, luego vendrá una sentencia, una condena. En este espacio medio nebuloso, ¿no?, donde todo el mundo está a la espera de que efectivamente Toledo regrese, y ya vamos a tener que esperar un poco más por lo que ha decidido, determinado esta jueza. Claro. ¿Existe la posibilidad, se puede, es factible, es legalmente, digamos, un derecho de la persona acusada de convertirse en colaborador eficaz sabiendo que se le pide una pena de tanto tiempo, de 20 años, 6 meses, o ya es demasiado tarde? No, me parece que la colaboración eficaz tiene otro propósito, ¿no? Tiene el propósito reconocer tu delito. No, pero... Y ganar tiempo. Pero además tiene el propósito de parte de la justicia de identificar a los principales responsables. En este caso, el principal responsable es el expresidente Toledo. Y en el punto de la extradición es tanto para
personas procesadas como incluso personas condenadas. O sea que realmente la extradición se está haciendo de manera muy pulcra y en respeto, reitero, de los derechos del debido proceso del expresidente. Fiscales integrantes del equipo Lavallato dicen que la justicia norteamericana, al aprobar esta extradición, es porque tienen una absoluta convicción de los delitos que se le imputan a Alejandro Toledo, ¿no? Razón por la cual están diciendo, Perú, aquí lo tienen. Hay un convenio, efectivamente bilateral, que permite ese tipo de acciones por suerte, ¿no? Pero claro, hablaba la doctora justamente que está viendo el caso, Silvana, nunca recuerdo su nombre. Carrión, efectivamente, en RPP, antes de ayer la escuchaba y decía, si la audiencia se da, la del habeas corpus, ¿no? Y el tema de la fianza que se tiene que levantar y demás, que son asuntos más bien burocráticos, en realidad ya de manera inmediata empezamos a simplemente contar un par de semanas y ya Toledo está en el Perú. Podría esto ser quizás finales de marzo, primeros días de abril. Con la decisión que toma ahora esta jueza de suspender momentáneamente la extradición, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto más hay que esperar? Mire, es difícil hacer un pronóstico de tiempo, pero yo creo que estamos en lo que usted dice, marzo, abril, no más. Es decir, le reitero, los argumentos que ha sometido la defensa a consideración de la justicia norteamericana, simplemente la justicia no tiene la competencia para analizarlos, porque por principio al respeto de la soberanía de los estados, precisamente el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia son muy sólidos en plantear que los temas políticos, como los argumentados para evitar la extradición o demorarla, no son materia de discusión judicial. Son materia de discusión política y el Departamento de Estado, le reitero, ya lo ha decidido. Pero además una cosa importante, recordemos que la extradición simplemente analiza la presunción de delitos cometidos, pero la determinación de la inocencia y la culpabilidad se hace en el Perú, y es lo que va a pasar. Claro, a través de un juicio oral. Así un juicio oral donde se entendería que tendría que participar Joseph Maiman, pero es imposible porque Maiman murió. Y antes de fallecer, él decide, ¿no?, decir todo lo que sabe al Ministerio Público y dar los elementos convincentes que fueron finalmente los que convencieron al gobierno norteamericano. Nos decía Rafael Vela esta semana, en realidad Joseph Maiman ha sido pieza clave. Si no hubiésemos tenido todo lo que él ha dicho como parte de su testimonio revelador, pero además la documentación que marca la ruta, no, las rutas, porque han habido muchas entradas y salidas de ese dinero negro, dinero sucio, estaríamos hablando otra historia. Pero digo yo, si la Fiscalía pide 20 años, 6 meses, pero ya no tienes a Joseph Maiman para declarar, esto podría cambiar, digamos, la lectura que el Poder Judicial da a la hora de dar una sentencia, o no tiene nada que ver porque ya hubo anticipadamente una declaración. En absoluto. El Ministerio Público tomó las precauciones necesarias para que esta declaración de Maiman, que se hacía prácticamente en artículo mortis, digamos, tuviera las suficientes garantías para ser expuesta y presentada y discutida en el momento procesal correspondiente. Pero además hay otras pruebas y otros indicios. Está el propio testimonio de Barata, recordemos. Y de Marcelo Odebrecht. Y por supuesto, y lo que cuentan cuando Toledo llama y dice, oye, Barata paga así y demás. Así es. Sabemos. Sí, no, de acuerdo. Entonces, pero en el caso de Joseph Maiman, le pregunto si legalmente tiene mayor validez el hecho de que se trate de una persona que está muy enferma, sabía que iba a morir y a mí me da la sensación de que fue una especie de liberación, ¿no?, contar toda la verdad, porque así lo hubiesen a él metido preso, ¿no?, así a él lo hubieran castigado, sancionado, igual iba a fallecer. Sin embargo, dice, yo me voy pero diciendo la verdad, yo no tengo la conciencia tranquila. Y así se murió Joseph Maiman. ¿Eso le da algún tipo de peso extra, plus, a la determinación que toma Estados Unidos, o simplemente es algo anecdótico? No, mire, sobre la decisión de los Estados Unidos han pesado una serie de elementos que el Perú ha presentado, entre ellos pero es difícil hacer una enumeración meramente cuantitativa de los elementos que pudo haber presentado el Perú con el resultado que conocemos. La causa probable se demuestra ni siquiera con testigos, se puede demostrar con informes, es un estándar probatorio relativamente bajo, no es un estándar ineficaz. O sea, digamos, el estándar que se necesita para que una persona sea detenida por la policía es uno. El que se requiere para condena es otro. Y el de causa probable es un poco en el medio. Es el que se requiere para el inicio de un juicio. O sea que eso fue satisfecho por la justicia peruana. Una vez que Toledo esté en el Perú, ¿cuánto tiempo demoraría el inicio del juicio oral?
Bueno, entiendo que ya hay una acusación, que está en fase de control de la acusación y el juicio oral pues demorará 2 o 3 meses, su inicio digo, y bueno, pero lo más importante es que el Perú y los Estados Unidos están actuando conforme al respeto a los principios del debido proceso y las garantías judiciales. Nadie podrá decir, en este caso como en otros, que acá se vulneraron los derechos. No, de ninguna manera, eso está clarísimo. Si en el juicio oral, ¿no?, donde además se siguen sumando elementos a este proceso que es largo y que lleva tanto tiempo, ha sido en el 2017, cuando el Perú le dice a Estados Unidos, oigan, extraditemos a este señor, tiene que venir a responder a la justicia. Claro. Vino la pandemia, bueno, cualquier cantidad de factores, entre ellos, ¿no?, la astucia de Toledo de contratar a grandes abogados que han ido frenando, ¿no?, las decisiones tomadas por... exfuncionarios del Departamento de Estado. Así es, y que le han cobrado la vida. Bueno, plata tiene, 31 millones de dólares, según el Ministerio Público, no es poca cosa. Pero digo yo, si el juicio oral, digamos, se inicia y durante el curso justamente de esta fase del proceso se descubren nuevas irregularidades, presuntos delitos, se tiene que presentar otra vez un cuadernillo a los Estados Unidos, como sucedió con Fujimori con el caso de los diarios Chicha. Bueno, ahí... se le extradita por un caso específico y luego aparecen, digamos, nuevo material de indagación. Claro. Bueno, ahí depende cómo tanto la justicia norteamericana como el extraditable planteen el principio de especialidad. O sea, el principio de especialidad es un principio que puede manejarse de diferentes maneras. Una forma es que el Departamento de Estado le diga al Perú, mire, ustedes solamente lo van a procesar por estos delitos y puede ser que el expresidente Toledo exija que esta certificación restringida se haga. Pero esto no obsta para que más adelante pueda darse una ampliación de la extradición, en mi opinión. Como ya sucedió. Pero, reitero, ya hay en curso un proceso de extradición por el caso de Coteva, según entiendo yo. Muchísimas gracias, doctor Maldonado, por haber venido y por ser tan claro en explicar los asuntos que, claro, quienes no somos fiscales, quienes no somos abogados, a veces nos resulta un poco difícil de decodificar. Le agradezco. Gracias. Yo tengo que ir a la pausa comercial, pero cuando regresemos quiero anunciarles que desde Palacio de Gobierno han manifestado que en minutos la presidenta Dina Boluarte dará un mensaje a la nación. Estamos, por supuesto, aquí atentos a lo que vaya a decir. Eso, pero también atentos, evidentemente, a lo que ha pasado otra vez con Arturo Fernández, el anterior alcalde de Moche, que actualmente es alcalde de Trujillo y que ha colocado pues nuevamente un objeto fálico en su oficina y que le falta el respeto a una reportera. Y una cosa es la ironía, el ser sarcástico, el tratar de manejarte políticamente con cierto humor, y otra cosa es ser una persona que se burla, una persona que denigra y una persona que no respeta ni siquiera a una periodista en su condición de mujer. Volvemos con eso, no se muevan. Con tu foto quería adornarla. A ver, tenemos información que interesa a todos. Desde este domingo 26 de febrero, es decir, pasado mañana, el precio de los peajes ubicados en vía de evitamiento y línea amarilla va a costar 6 soles con 60 céntimos. Es decir, 30 céntimos más de lo que se venía cobrando. La gente evidentemente va a saltar porque los peajes son carísimos. Esto lo ha anunciado ya el Lima Expresa, la justamente entidad que se encarga del manejo de los peajes, y se aplica para todos los vehículos, livianos, de carga y pesados. Según el pronunciamiento de la propia empresa, esto se encuentra estipulado en el contrato, en el que se menciona que la tarifa se tiene que actualizar año tras año dependiendo de la variación de los precios de los bienes como gas, energía eléctrica, pues, entre otros. Algo que evidentemente en un momento tan crítico, ¿no?, como el que estamos viviendo, que nos afecta socialmente, que nos afecta económicamente, una noticia de esa naturaleza, claro que preocupa y mucho. Y la gente está preocupada y la gente está harta y la gente responde, y hay que hacer caso, por supuesto, a lo que arrojan las encuestadoras más serias, ¿no? Ipsos, por ejemplo, acaba de publicar una última investigación que ha hecho. Y fíjense ustedes las respuestas, que eso es muy llamativo, porque cuando la pregunta es responsables en la crisis política, o digamos el título, ¿no?, dicen, ¿quién consideras tú que es el responsable o la responsable? La presidenta Dina Boluarte, 32% dice que ella, es decir, el gobierno. El fujimorismo, 29%. Las bancadas de derecha en el Congreso, 28%. El expresidente Pedro Castillo, 25%. Fíjense ustedes, Castillo preso por un autogolpe de Estado fallido,
todavía logra, digamos, que la gente, no sé si lo victimice necesariamente, pero por lo menos crea que esto que estamos viviendo no es culpa de él, sino principalmente de Dina Boluarte. Las bancadas de izquierda en el Congreso, 25%, fíjense ustedes, la gente cree que quienes más generan problema son los representantes de las bancadas de derecha, sobre todo del fujimorismo en el Parlamento y no de la izquierda. El primer ministro Alberto Tarola, 17%, el exministro Aníbal Torres, 15%, el Movadef y otros grupos extremistas, 10%, no precisa, 8%. Característica del presidente de la República, cuando se le pregunta, a ver, ante una situación, ¿se adelantan las elecciones o hay que esperar hasta el 2026? Lo que fuere. ¿Qué te gustaría, qué esperarías de la persona que entre después de Dina Boluarte a Palacio de Gobierno? Y la gente responde así: un líder que promueva la economía de mercado y el desarrollo económico. Obviamente, esto tiene que ver con el bolsillo, con el día a día, con darle de comer a tu familia, 25%. Un líder fuerte, dispuesto a actuar con mano dura para poner orden, 24%. Hay un empate técnico, básicamente. Un líder concertador y dialogante que busque el consenso, 15%. Continúan las respuestas con respecto a la misma interrogante. Un líder que nacionalice las principales empresas del país y promueva la redistribución del ingreso, 12%, que básicamente son propuestas de izquierda, ¿no? Un líder que promueva el enfoque de género en la educación y la no discriminación intercultural, 9%. Me hubiera gustado que aquí el porcentaje sea mayor, la verdad, pero bueno, es lo que la mayoría, ¿no? El grupo que fue encuestado respondió. Un líder que defienda los valores familiares tradicionales y las buenas costumbres, los pro familia, digamos, los que están en contra del aborto, 6%, no precisa, 9%. Y cuando se le pregunta, ¿no?, a este grupo, a esta muestra que participa en este sondeo de Ipsos sobre el golpe de Estado, miren las respuestas. Ojo, miren qué tan divididos estamos, qué tan diferentes somos entre personas que vivimos en un mismo territorio. Golpe de Estado. Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado. En Lima el 60% dice, por supuesto que intentó un golpe de Estado. El Congreso hizo un golpe de Estado contra Pedro Castillo en Lima, 35%, que no es poca cosa, no precisa 6%. En otras ciudades el 38% cree que Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado. El 56%, miren ustedes la diferencia. Ojo, casi, 18 puntos porcentuales entre los que piensan que Castillo intentó hacer un golpe de Estado y los que están convencidos que el Congreso fue el que nos llevó a esta situación, y un 5% que no precisa. En el ámbito rural, donde están los más desprotegidos, los que realmente viven todos los días, lo que significa la ausencia de Estado. Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado. ¿Qué es lo que pasó? Realmente 23%, el 69%, ahí está. Ahí está la respuesta al odio que genera incluso la desaprobación, el rechazo, el Congreso más que el propio gobierno, el Ejecutivo, ya sea con Dina Boluarte en la cabeza o con Pedro Castillo. 69% no precisa 6%. Y ahí está el total, 43%, 51% y 8%. Esta es una encuesta de Ipsos. Hay que recordar que esta casa que realiza sondeos de este tipo no suele ser muy precisa en sus resultados. Esto se llevó con una muestra grande, además. Participaron 1.202 personas con un margen de error, que siempre tienen todas las encuestas, de más o menos 2.8%, pero el nivel de confianza que tiene este resultado, esta investigación de mercado, como quieran llamarlo, es de 95%. Nos quedan pocos minutos de programa, pero suficientes. Ustedes saben que estos no son temas que tocamos aquí, pero sí queremos saludar, por supuesto, felicitar a Milena Wharton por la maravillosa presentación en Viña del Mar. Realmente enfrentarse a ese monstruo no es poca cosa. Y estuvo ella donde se impuso con el primer lugar en la competencia folclórica con su tema Huarmisitay. Se llevó la gaviota de plata y obtuvo un puntaje de 6.4, dejando a Chile, el país además anfitrión, en segundo lugar con 6 puntos y México con 5.7. Escuchemos, porque además la canción es maravillosa. El sol va a enamorar, el sol va a enamorar, el sol va a enamorar. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Eres magia pura, libre como el viento, tiza de los Andes. Y entre las estrellas brillas como nadie en el carnaval. Bailando reina tú serás, mi linda guarmisita. Atención, señoras y señores.
todos. Al canal que ha hecho reportaje le pregunto, ¿qué comen ustedes? ¿Comida de tercera? Seguramente. ¿Querrán que comamos alfalfa? Seguramente. El éxito de esta secuencia es una cosa impresionante. La gente me estaba escribiendo y me decían, Juliana, gracias por regresar la piñata. Sí, no sé si todos los días, porque no siempre tenemos, digamos, excusas para darle, como se merece, a aquellos malcriados. Y en este caso, el protagonista de la piñata hoy es ese señor a quien bien conocen. Ha estado en el programa, me ha declarado su amor, incluso es alguien que siempre busca show. Pero una cosa es que te hagas el gracioso o llegue a ser incluso un personaje más de humor que político. Y otra cosa es faltar al respeto así a una reportera ante una pregunta. Alcalde, por otro lado hemos visto que ha colocado una escultura de palo aquí en la Municipalidad Provincial de Trujillo. ¿Te ha gustado o no? ¿Va a adornar la municipalidad con estos huacos eróticos? Con tu foto quería adornarla. Y la gente se ríe, lo peor es que se naturalizan, ¿no?, este tipo de situaciones donde pareciera normal, divertido, faltar al respeto a una mujer que está cumpliendo su trabajo y preguntándole por el falo enorme que ha colocado, ¿no?, en la escalera que conduce justamente a su oficina en la Municipalidad de Trujillo. Recontra faltoso, recontra faltoso. Y también se puso malcriado con un regidor. Agredió verbalmente a Jorge Vázquez cuando hizo una referencia sobre su esposa, cosa que desde aquí, por supuesto, también condenamos. Un momento. ¿Me está diciendo que estoy durmiendo o estoy encima de...? Está durmiendo seguramente porque no está escuchando. Estoy diciendo es un ejemplo. Ponga otro ejemplo, ponga un ejemplo que estoy durmiendo al lado de su esposa. Ese ejemplo póngame. ¿Ya? Mira, ahora sí no le permito. Póngame otro ejemplo, un ejemplo que sea más real, más ejemplar. Obviamente no se le puede permitir algo así a nadie, Pésimo, Arturo Fernández, ahí está, bien piñateado el día de hoy. Chao, señores, cuídense mucho, gracias por el destino. Nos reencontramos el lunes con más. En instantes, el mensaje de Dina Boluarte. Por alguna razón no la dan durante el transcurso de nuestro programa. No importa, somos periodistas y estamos al tanto de la noticia. Cuídense, chao.